Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Queremos nuevamente darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen. Y hoy queremos comenzar nuestro estudio de las profecías bíblicas y específicamente estamos hablando del libro de Daniel. Y ahí va a comenzar nuestro diálogo profético. Queremos hacer una oración para iniciar nuestro estudio. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, alabado y engrandecido sea su nombre en esta hora. Con la alegría, con la bendición tuya, queremos comenzar este estudio. Queremos, oh Dios, que tus consejos, que tu palabra hagan impacto en nuestros corazones y que hagamos las decisiones para la vida eterna. Señor, imploramos tus favores, imploramos la bendición de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hermanos, donde quiera que estén, y agradecemos, Señor, la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Nuevamente, qué alegría, qué gran gozo. Y hoy tenemos a nuestros invitados, los que nos ayudan en este caminar, en este proceso del estudio de las profecías bíblicas. Tenemos a nuestro hermano Sebastián. Hermano Sebastián, siempre es una gran alegría, una gran bendición que hoy usted se apreste para poder estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Ben. Bendiciones a usted y su familia. También aquí al Pastor Contreras, que está con nosotros. Le damos la bienvenida. Y a los hermanos que están en la distancia, bienvenidos. Como siempre, de costumbre, estamos estudiando el libro de Daniel, porque creemos nosotros que el conocimiento de Daniel, tanto ustedes como nosotros, tiene una gran importancia para los últimos días. Y cuando usted y yo vivimos a la luz de Daniel, no tan fácil nos sorprenderán las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque un cristiano avisado mediante la profecía jamás será confundido. Bienvenidos todos. Gracias, hermano Sebastián. Pastor Contreras, qué alegría, qué gran gozo que hoy usted nos acompañe también en el estudio, en este diálogo profético que tenemos. Gracias, amigos, por estar de aquel lado para que juntos estudiemos la palabra de Dios y extraigamos los mayores significados del libro de Daniel, en esta ocasión, capítulo 2. Gracias, Pastor Contreras. Nos quedamos que Dios salvó no solo la vida del profeta Daniel, sino también la vida de los sabios. Qué gesto de misericordia. Aquí podemos ver nosotros lo que dijo el profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Leamos. Ezequiel 18, 23, y dice: enviaré a ella pestilencia. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Aquí hay una declaración que el Señor no quiere la muerte del impío. Al contrario, quiere que el impío se vuelva a sus caminos. El impío, cuando hablamos de impiedad, son todos aquellos hombres que ejercen cierta autoridad sobre muchas personas. En este caso, en el estudio profético que hoy tenemos, nuestro diálogo, estamos hablando de hombres de influencia, hombres que eran magistrados en el gobierno del rey Nabucodonosor,
incluso hasta el mismo rey Nabucodonosor. Gente que de una u otra manera no actuaba de acuerdo a los designios de Dios, sino al contrario, siempre corrieron con los designios de ídolos paganos, de gente que de una u otra manera no profesaba realmente la verdadera adoración. Y ahí nos quedamos en ese punto, ¿no? La diferencia entre una verdadera adoración, el que es un verdadero adorador, y aquel que de una u otra manera presume o tiene ciertas presunciones de un verdadero adorador. Y vemos aquí nosotros, hermano Sebastián, usted abrió el punto en todo este asunto. Dios ama tanto a los pecadores que no los quiere destruir. Asimismo, como a usted y a mí, como hombres y mujeres que han profesado el nombre de Dios. Bien, quisiera citar Daniel capítulo 2, versículo 24, hablando del personaje de Daniel. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Es interesante de que hemos dado inicio y todo, porque cuando nosotros hemos analizado y escudriñado el versículo 10, versículo 11, vemos nosotros a los siervos del rey que se dieron por vencidos. Ante la prueba que el rey les había puesto, los desafió. El sueño que Dios puso en la mente del rey, y le buscaron por todos lados los sabios y no pudieron. Y esto es lo interesante, de que ellos confesaron públicamente de que ellos ya no podían ir más allá. Y vemos nosotros todo el proceso, el ver a un rey, como dice el versículo 12, estar sumamente enojado, su criterio personal había sido insultado, había sido herido. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y habíamos dicho también en el versículo 14 que llega Daniel buscando salvación para todos y aún para él mismo y sus compañeros. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia, del que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y podemos nosotros ir analizando de los otros versículos que habla de cómo él con cautela pidió al rey, y el rey, me imagino yo, que lo ha de haber cuestionado. Como podemos echarle un vistazo al versículo 26. Es cosa cuando ya a Daniel le toca darle respuesta, pero me imagino que esto le ha de haber preguntado. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? No tengan la menor duda que esta pregunta no se le haya hecho a Daniel en el versículo 15 y 16 cuando llegó a pedir audiencia. Esto es lo interesante de todo esto, de que si bien es cierto de que los magos habían confesado públicamente, ellos se sentían avergonzados. Y nosotros sabemos que al iniciar con el versículo 24, Daniel, como él ya había estado en unidad con sus compañeros, ya había apartado el tiempo para orar a Dios, había hecho el caso universal, en el caso de los pocos que oraban con él, pero universal para salvar a los demás, inclusive hasta el mismo rey. Nosotros debemos de ver en la persona de Daniel el hombre típico que debe de caminar en este mundo, que debe de ser amoroso, tierno y compasivo, aun con los que no le tienen buena voluntad. Para esto yo quisiera a ustedes invitar que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 16 y el versículo 6. Veamos cómo Dios se expresa en la línea de un hombre que lleva la dignidad de todo siervo de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén.
Daniel no estaba allí para reírse de los sabios. Daniel, Dios lo había puesto para que fuese su líder principal, para que fuera el canal de Dios, para que trajera virtud, sanidad, salvación para todos ellos. Es por eso que yo voy a pedir el permiso a cada uno de ustedes y quiero darme el tiempo de presentar mediante el sistema de los estudios. Van a exponer una cita que está registrada en la página 319 de un libro que se llama El deseado de todas las gentes. Es un libro que enriquece la vida de todo cristiano. A mí me ha ayudado mucho, me sigue ayudando. Y veamos lo que dice en la página 319 en adelante. Seamos cuidadosos cómo dice la cita, miren. La cita dice así: los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que bajo la provocación el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes que disten mucho de ser como el rocío y como las aguas, como las suaves gotas que refrescan las plantas agostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se aira, es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Amén. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer al mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el evangelio con tacto y amabilidad divina. El espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento, por enérgico que sea. Los que se ven envueltos en una controversia con los enemigos de la verdad tienen que arrostrar no solo a los hombres, sino a Satanás y sus agentes. Recuerden las palabras del Salvador: he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Confíen en el amor de Dios y su espíritu se conservará sereno, aún bajo los insultos personales. El Salvador los revestirá con una panoplia divina. Su Espíritu Santo influirá en la mente y en el corazón, de manera que la voz no copiará las notas de los aullidos de los lobos. Es tan hermosa y bellísima esta nota para atesorarla en el corazón ante una crisis dura para un hijo de Dios. Pastor. Gracias, hermano Sebastián, qué linda cita. Vemos el gran problema que hay en el corazón, ¿verdad? Sí. Ahí nace todo, en el corazón está todo el asunto. Problema. Y vemos nosotros aquí, y yo quiero complementar esta cita con el Salmo 31, verso 15 y 16. Salmo 31, 15 y 16. Ahí es donde Daniel, entre otras cosas, dice: en tu mano están mis tiempos, o sea, mi destino, ¿verdad? Tiempo, destino. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. El verso 16 dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Eso es lo que justamente Daniel estaba haciendo en ese momento. Pero me llama la atención lo siguiente. Aquí el edicto imperial, el edicto del rey Nabucodonosor de matar, versus la misericordia de Dios, pastor. Amén. Sí. Amén. Quiero resaltar algo más, y es que esa misericordia de Dios a través de Daniel se expresa porque los magos habían sido sorprendidos
en contraste con otra experiencia de otros magos que, habiéndose rebelado contra Dios, fueron destruidos. Y quisiera hacer entonces este contraste. En ambos casos, me estoy refiriendo al segundo caso, al de Elías, según Primero de Reyes, capítulo 18, especialmente el versículo 40, cuando allí, habiendo sido confrontados ambos, Elías con los sacerdotes hechiceros, para probar quién era el verdadero Dios, y habiendo tenido la oportunidad los hechiceros de mostrar lo suyo, finalmente se dio orden de degollarlos. Qué contraste con los sabios de Nabucodonosor. Leamos el texto. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 40, que dice: entonces Elías les dice: prended a los profetas de Baal, luego que se les dio ocasión de que probaran su naturaleza. Y ellos desafiaron a Elías, provocaron al Dios Altísimo, hicieron sus altares, clamaron a sus dioses falsos. Nadie respondió, y entonces la consecuencia, ya que Dios sí contestó a Elías, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. El pueblo de Dios obedeció y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Por qué esta experiencia de Elías frente a los sacerdotes falsos? ¿Y por qué la experiencia de Daniel en igual circunstancia? Están por ser muertos. ¿Hay alguna diferencia entre ambos? Sí. El arrepentimiento, pastor. En el caso de los hechiceros de Elías, nadie se arrepintió. Fueron rebeldes. Y Dios no puede tolerar esta situación. En el caso de los sabios de Babilonia, fueron sorprendidos, no que se arrepintieron, fueron sorprendidos, hasta que revelaran su rebeldía, revelada la cual Dios tiene que actuar, y es lo que pasa. Ahora vamos a ver otro ejemplo, en Daniel capítulo 5, allí están todos los magos metidos, y ocurre algo. Conocemos la famosa historia de Daniel capítulo 5 y la escritura en la pared. Allí en los últimos versículos, cuando Daniel va a descifrar el significado del escrito por esa mano poderosa de un ángel que escribía la sentencia contra Belsasar, estaban todos los magos metidos en esa ceremonia. Y sin embargo la sentencia fue muy clara: fuiste pesado en balanza y hallado falto. Tu reino es dividido y dado a los persas. Y en la misma noche cae el enemigo, Darío el Medo y los persas, y destruyen a Belsasar y a todos los sabios de aquel tiempo. Fueron rebeldes, fueron pecadores, se salvó Daniel. Esto cuenta Daniel capítulo 5, última parte. Entonces vemos que estos magos del capítulo 2, allí tenemos la escena, tremenda, preciosa, el rey sorprendido por la escritura de aquella mano, escribiendo las palabras, la sentencia. Recordemos, esto está en Daniel 5, última parte. Y entonces se llama a Daniel para que descifre, él lo descifra, y terminado su labor de Daniel, entran ya las hordas persas y destruye a toda Babilonia, incluidos aquellos mismos magos que en el capítulo 2 se salvaron milagrosamente. ¿Pero por qué? Porque dije, fueron sorprendidos, no se rebelaron. Dios les daba oportunidad de escuchar a Daniel y aún de creer en el Dios de Daniel. Pero si no lo hicieron, pues esta es la sentencia para aquellos que son rebeldes al Creador. Ahí tenemos ya la historia final de Daniel capítulo 5. Pastor, aquí vemos también algo interesante, un edicto, el edicto de matar a todos los sabios, versus la misericordia de Dios, ya lo hemos repetido. Ahora hay algo que me llama la atención. ¿Qué aplicación podemos nosotros utilizar? ¿Qué lección podemos aprender? Y quiero llevarlos a Romanos capítulo 5 y verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Aquí hay otra sentencia para nosotros. Todos somos reos de la justicia. Y mire qué es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos a los hombres, por cuanto todos pecaron. Entre otras palabras, todos somos reos de la justicia de Dios, ¿verdad que sí? Así es. Ahora, quiero también leer el capítulo 6, verso 23. Vamos al capítulo 6, verso 23. Otra declaración: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren el contraste, ¿no? Ahora, Daniel estaba en grandes apuros, los sabios estaban en grandes apuros, y hoy el pueblo de Dios va a pasar un tiempo de grandes apuros. ¿Por qué razón? Porque todos somos realmente reos de la justicia de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender hoy de lo que estamos estudiando? Cuando los eventos finales se desarrollen, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, habrá tal maraña de situaciones humanas
que Satanás dirigirá en su perversión para que los hombres impongan autoritariamente voluntades superiores contra la voluntad común. Allí el texto menciona la obligación o la obligatoriedad de imponer una marca de autoridad en toda la gente, so pena de ser castigados si no se recibe esa marca. Lo cierto es que el pueblo de Dios tendrá que moverse en esa circunstancia, como ocurre con Daniel. Hay una pena de muerte que está imperando para todos los sabios, los magos de Babilonia. Lo que el libro de Daniel, capítulo 12 especialmente, nos enseña a nosotros en nuestro tiempo es seguir ese rumbo, algo así como un GPS, como un mapa para que no nos extraviemos. Doy ejemplos. Si el texto de Lucas 21 que se leyó, que seremos llevados en las sinagogas ante reyes para dar testimonio, y si creemos que podemos recurrir a los derechos humanos, levantar quejas y pedir la defensa de los oprimidos, que haya algún abogado, alguien que nos defienda, ahí entonces perdimos de vista el objetivo, la lección que la profecía nos da, y es que solamente dependeremos de la bondad de Dios, y para tener la gracia de Dios tenemos que ser como Daniel, gente humilde, sumisa, el corazón limpio, habiendo sido purificados los corazones por la sangre de Cristo, habiéndonos sometido pasivamente en este crisol de fuego en el cual todos vamos a ser probados, y mostrar entonces que Jesús mora en el corazón. Pasó con Daniel capítulo 2, pasa con el pueblo de Dios en el tiempo final, y en ambas situaciones, Satanás que está dominando para poder hacer de la suya, poder castigar, destruir, pero Dios va a triunfar solamente por medio de su pueblo que esté consagrado y siga las instrucciones del Señor, de lo cual Daniel capítulo 2 es como un mapa que nos muestra cómo tenemos que actuar, cuán sumisos, cuán limpios, el texto nos decía, sabia y prudentemente, habló Daniel, así nosotros debiéramos actuar con corazones limpios, con humillación, se dijo vigilia de oración, en fin, cuánta cosa que deberíamos practicar actualmente, de modo que llegado el evento de la crisis, ya nos encuentre preparados y no en ese momento queriéndonos preparar porque ya será tarde. Pastor, vemos también, es un momento de crisis para el pueblo de Dios, pero no es nuestro ánimo aquí alarmar al mundo cristiano, aquellos que hoy nos escuchan, sino al contrario, prevenirles que el libro de Daniel es un libro que tiene un cumplimiento para este tiempo. Ahora, vemos aquí también algo que Daniel pide. Daniel pide un tiempo de gracia. Quiere un tiempo, primeramente, no un tiempo en el cual él estaba indeciso, sino al contrario, un tiempo para mostrar que Dios está en control de todo. Eso es lo que quería Daniel, para darle la honra y la gloria a Dios. Por eso pidió un periodo de tiempo, un tiempo en el cual requeriría él para cumplir las demandas. Vemos nosotros también, hermano Sebastián, que para el pueblo de Dios también va a haber un tiempo de gracia. Por eso tiene un cumplimiento, el libro de él tiene un cumplimiento para nosotros. Lo vemos nosotros ahí. Primero leamos el verso 16, capítulo 2, verso 16 de Daniel, y vamos a posteriormente hacer la comparación. Daniel, capítulo 2, verso 16. Nuevamente leemos, Daniel 2, 16. Dice la palabra de Dios: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, un tiempo de misericordia, y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora vamos a Romanos capítulo 5, verso 6. Romanos capítulo 5, verso 6. Ahí vemos la comparación, el paralelismo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué lecciones podemos sacar aquí? Que aquí hay un tiempo de gracia, que Cristo dice. Pongamos el texto nuevamente para mejor si lo encontramos en otra versión. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No sé si tienes otra versión, pero me gustaría leerla de otra versión. Está un poquito más claro el asunto. Vamos a ver, pastor, ¿usted no tiene otra lección, otra Romanos? Sí. Si me lo lee, por favor. Romanos capítulo 5, verso 6. Ok.
Porque Cristo, cuando éramos flacos, débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí, en este caso, con la gente del rey Nabucodonosor? Sus hombres, podría decirse sus consejeros, estaban débiles, estaban impotentes. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vino la misericordia. Hermano Sebastián, ¿cómo podemos hacer algunas aplicaciones para este tiempo de estos dos textos? Tanto el de Daniel como Romanos capítulo 5, verso 6. Tiempo de gracia. Es desesperante cuando cada uno de nosotros tenga que llegar a un tiempo bastante crítico y no haya hecho una preparación adecuadamente. Los problemas tienen motivos y los motivos son llevar a sus hijos a una necesidad que tiene cada individuo. Cuando surgen problemas en la vida de nosotros, tienen ese propósito de llevarnos a buscar a Dios. Los problemas los soluciona Dios, no nosotros. Los problemas tienen respuesta cuando nosotros hagamos la parte nuestra y Dios dará su veredicto. Hablando del tiempo que pidiera Daniel, tiempo de gracia y todo, todos los que de alguna manera habremos aceptado a Cristo Jesús, nos hemos enfilado en un tiempo de desarrollo personal. Y podemos verlo en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Versículo 14. Que es el anticipo, ahí dice las arras, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Resulta que cuando una persona recibe el llamado, la invitación de Cristo Jesús, si lo acepta, se le da un toque, un anticipo de esa salvación, para que se goce, viva en el Evangelio y vaya experimentando día con día, haciendo su parte. Pero cuando yo voy al libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 1 hasta el 3, hay una postura distinta ahí. Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Notemos una cosa aquí, interesante. La primera cita es cuando yo acepto a Cristo Jesús. Se me da un anticipo para ser sellado en la recta final, en el día de la redención. Pero cuando yo recibo ese anticipo, es una participación que me hace Dios de gozarme en el reino suyo. Pero ¿y si yo me quedo estático sin continuar? Yo me voy a perder, porque se va a encargar el diablo de hundirme. Más sin embargo, si hago mi parte y continúo en el desarrollo del conocimiento de la palabra profética, me llevará a eventos escatológicos, que es la parte final donde el pueblo de Dios será confrontado en una
terrible crisis, como lo describe Daniel 12:1, que el pueblo de Dios va a vivir una tremenda crisis y Dios va a tener que echar mano para salvar a ese pueblo porque ya está sumamente estrechado. No puede el hombre salvarse de tal condición cuando la gracia de Cristo ya dejó de interceder, ya no tiene más sumo sacerdote. Cuando la puerta se cierra. Se cierra la puerta de la gracia. Y estamos hablando del tiempo de gracia hoy en día. Ese es el tiempo que Dios nos da a nosotros y todo. Porque en el versículo 17 del capítulo 6 de Apocalipsis termina diciendo esto. Que frente a esa crisis, a menos que una persona haya hecho preparación, podrá mantenerse en pie. De lo contrario, no podrá. Sí, hermano Sebastián, el tiempo de la gracia, así como Daniel pide un tiempo de gracia, el pueblo de Dios hoy está en ese tiempo de gracia. Está viviendo en ese este tiempo momento de gracia. ¿Y qué dice el versículo 17 de Daniel 2? Daniel no se quedó allí. Daniel 2, 17. Daniel se fue a hacer su trabajo, a invitar a sus amigos y compañeros. Y hacer la vigilia. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, y el versículo 18, que dice, para que pidiesen Amén. Misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. Qué gran mensaje, un mensaje para hoy. ¿Se la estaban jugando, sí o no? ¿Sí? ¿Y el pueblo de Dios? ¿O se habían quedado de brazos cruzados? No. No Actuaron inmediatamente pidiendo la misericordia de Dios. Así es. Hermano Sebastián, qué interesante es esto, ¿no? Podemos ver también en la predicación de Noé. Sí. Ahí vemos nosotros que Dios dio un tiempo de gracia y un gran tiempo de gracia. El pueblo no se arrepintió prácticamente. Hoy el pueblo de Dios también tiene un gran tiempo de gracia, pastor. Un tiempo de gracia en el cual Dios está invitando, y como leímos en Ezequiel, a que el impío no perezca. Ahora, ¿usted nos puede comentar algo, pastor? El gran problema es cuando los hombres no disciernen que hay tal espada de Damocles o tal inminencia de castigo que pende sobre sus cabezas. Yo quisiera invitar a que miráramos, por ejemplo, este texto de Mateo capítulo 24, allí la experiencia de los antediluvianos. Hay una palabra que vamos a considerar. Leamos desde el versículo 37 en adelante, Mateo 24, 37, lo que acontece con los antediluvianos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ahora reparemos las primeras palabras del siguiente versículo. Y no entendieron. Esta es la clave. El pueblo de Dios sí discernía. Noé, su gente, estaban atentos. De hecho, habían preparado el arca, pero el resto no entendía. El texto dice, hasta que vino el diluvio se los llevó a todos. En Daniel capítulo 12, sí se habla de gente entendida. Miremos el versículo 10, Daniel 12, 10. Y a ese pueblo se nos invita, y a través de estos estudios, el estudio de la Biblia en general, Dios invita a que su pueblo sea un pueblo entendido, y no que se meta en la vorágine de los placeres carnales, de los pasatiempos que nos alejan de Dios. No es que haya algo malo en el pasatiempo, sino si ese pasatiempo nos aleja de Dios y nos lleva a cometer actos de los cuales nos avergonzamos o aún nos retraemos de tener una mejor comunión con el Señor. Miremos Daniel, capítulo 12, versículo 10, dice allí, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. ¿Nos acordamos de Mateo 24, 39 cuando dice, y no entendieron? Acá el texto está diciendo algo similar. Los impíos no entendieron, pero miren lo que dice a continuación de los santos, de los otros que se le oponen. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto es lo que Dios quiere para el tiempo del fin. Y esto es lo que nos enseña Daniel capítulo 2. Hay una espada que está pendiendo sobre los moradores de Babilonia, sobre los magos de Babilonia. Y Daniel está muy atento porque le va a tocar a él también. Pero entonces, al saber que cuenta con un Dios misericordioso, que le va a escuchar,
que junto con sus amigos ruegan el favor de Dios. Es lo que Dios quiere que hagamos hoy en nuestros días. De hecho, hay una profecía que habla en esos términos en Ezequiel capítulo 9, cuando llegan los destructores para destruir a los pecadores descritos en el capítulo 8 de Ezequiel. Y al llegar el capítulo 9, vienen los ángeles destructores, y allí Dios que da una orden a uno de esos ángeles, que aparece en el versículo 4, 9:4 de Ezequiel, que lleva una marca salvadora, y se le da la orden. Miremos entonces Ezequiel 9:4 para ubicar lo que estamos diciendo. Y le dijo Jehová a ese ángel con un tintero salvador, con un sello salvador: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, una marca en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y luego en el versículo 5 Dios se dirige al resto de esos ángeles destructores, que eran 5 más, y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel: pasad por la ciudad detrás de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Hoy estamos en vísperas de que ocurra algo similar. Dios está cansado. Es cuestión de leer la Biblia. Acá no se trata de que uno tiene la comunicación especial por teléfono con Dios o algo por el estilo. No, es leer la palabra de Dios. Dios no puede soportar un mundo tan corrompido como el que vivimos, en el que estamos metidos. Dios va a actuar, pero le pide a su pueblo que imite a Daniel, que imitemos estos textos, que gimen y claman, que estamos atentos a las señales de los tiempos, que somos entendidos, mientras que los otros, que como en el tiempo antediluviano, comían, bebían, se casaban, etcétera, aquí, acá, allá, y no entendieron, y el diluvio los barrió a todos. Hoy, amigos, esta es la invitación que estamos haciendo con estos estudios, es que lleguemos a ser esos entendedores o esos entendidos. Mientras escuchamos la palabra, ahora disponer el corazón en humillación, confesar nuestros pecados, buscar el favor de Dios, buscar estar en arreglos con Él y con los prójimos, para que Dios nos tenga misericordia y formemos parte de aquel grupo que serán preservados contra los otros que, como dice el texto, no entendieron y fueron destruidos. Amén. Daniel y sus compañeros sabían cómo y dónde encontrar la respuesta a las demandas del rey. Ellos sabían a dónde ir. Y leamos nuevamente el capítulo 2, verso 12. Vamos al capítulo 2, verso 12. Ahí leemos nuevamente para hacer... vamos al 17, verso 17. Vamos al verso 17. Daniel 2, verso 17, y dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros. Vamos al 18. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ellos sabían a dónde ir. Ahora, un paralelo es Jeremías 33:3. Vamos a Jeremías capítulo 33, verso 3. Miren lo que dice el Señor: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren qué interesante, qué comparación, qué paralelismo tenemos. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ese era el punto que Daniel deseaba. Pedir la misericordia de Dios, ¿para qué? Para que le mostrase el sueño, esa revelación oculta. Pastor o hermano Sebastián, ¿qué comentario nosotros podemos hacer al respecto? Sí, Pastor Ben, el tiempo de gracia es un motivo de misericordia de Dios, es un regalo que Él otorga a la humanidad. El pastor Gustavo Contreras hablaba concerniente a Mateo 24:38, donde habla de un parentesco de Noé. El libro de Noé dice que eran 8 en la familia, pero yo no he encontrado que había más gente que habían creído, o quizás habían creído y luego se fueron para el mundo, ¿verdad? Pero cuando vayamos a Génesis capítulo 7, veamos el versículo 16, por ejemplo. Génesis 7:16 dice lo siguiente: y los que vinieron, diría yo, a la predicación de Noé, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado
¿Noé o Dios? Dios. Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Ahí cerró la puerta de misericordia. ¿Quiénes fueron los que entraron? ¿Quiénes fueron esos llamados que aceptaron el llamado de Dios? ¿Fueron los hombres? Qué interesante. Los animales. Qué interesante. Entonces el parentesco que está hablando el pastor aquí tiene que ver con los actos, los hechos de los hombres, como lo podemos ver en el versículo 18 del capítulo 3 de San Juan. Dios hace la invitación a la humanidad, ¿verdad? En San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, pueden venir predicadores habidos y por haber, pero cuando el ser humano se propone vivir la vida a lo que da, vivirá un estatus de indiferencia para con Dios. Y los seres humanos tenemos algo que a nosotros no nos gusta. Podrán decirnos lo que quieran, pero que lo ignoren a uno es más doloroso. Y así también este versículo 18 dice bien claro. ¿Quieres vivir sin darle importancia a lo que Cristo dijo? Todo está bien, tienes el derecho. Pero tu juicio ya fue clausurado, ya fue cerrado. Ya se cerró, la puerta se cerró. No me pidas que después te salve. ¿Por qué? Porque ya no habrá tiempo de gracia para ti. Vamos a la gratitud de Daniel. Daniel, su gratitud, quiere hacer un servicio a Dios en oración, dar gracias al Dios del cielo y no a los dioses de Babilonia. Vamos al verso 2, capítulo 2, verso 19. Capítulo 2 de Daniel, verso 19, vamos ahí, vamos a hacer una comparación. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Miren qué actitud. Comparémoslo con Filipenses capítulo 4, verso 6. Vamos a Filipenses, al libro de Filipenses, del apóstol Pablo, hablando a esa iglesia. Entonces el secreto, 4:6, muy bien. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué gran comparación, pastor. ¿Cómo debemos de venir? Ahí lo dice el Filipenses y lo dice también Daniel. Qué interesante, ¿no? El texto allí muestra claramente que Dios quiere un pueblo confiado, tranquilo. Por nada estéis afanosos. Hay muchas cosas en el futuro que pueden producir escozor, incertidumbre, miedo. Cuando en este país, por ejemplo, se están atravesando en estos días tanta incertidumbre allí en el estado de Texas por esta balacera que hubo, murió mucha gente. Ver incluso la imprecisión del aspecto gubernamental, hay cuántas palabras que va y viene con los testimonios que da el actual presidente y cómo lo recibe el pueblo de no muy buen grado. Entonces, en esta incertidumbre, la gente pues está buscando leyes que les den más certidumbre. Y el Señor acá está diciéndonos por medio del apóstol Pablo, no estén afanosos, sino que vuestras oraciones sean presentadas delante de Dios. Tenemos al Dios que dirige, es lo que Daniel va a decir en el capítulo 2, en su oración, de que Dios es el que pone y quita reyes. Él está por encima. Pero aquí que cuando solamente vemos al gobierno, que es el que debiera velar por la seguridad, el cuidado de los hombres, que eso es lo correcto, pero no lo está haciendo, entonces viene la incertidumbre. Por el contrario, en Filipenses que acabamos de leer, si Dios nos dice, no estén afanosos, oren ante Dios, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esa es la invitación que Dios nos hace, tal como Daniel, tal como Filipenses. Es mirar al Dios que está en lo alto. Él pone y quita reyes, Él da la certeza, Él quiere que sus hijos se muevan según la revelación que Él da. De modo que nadie corra más rápido, nadie se altere. Dios quiere un pueblo bien confiado que está mirando al Señor. Acordémonos que esa fue la experiencia de Jesús con sus amigos, sus discípulos. Él pedía que lo miraran a Él, no que estuvieran allí con el miedo al rodearse con los fariseos. ¿Cuántas veces Jesús les dijo, guardaos de la doctrina de los fariseos, cuídense de esa gente?
Y los discípulos aprendieron, al estar en contacto con él, que Jesús merecía todo el respeto. Háganle caso a lo que el maestro dice. Sí, pero ahí viene el rabino y él sabe más. Y si me llega a echar una maldición y yo no estoy preparado, a ver si Dios me manda algún rayo por la maldición que el rabino me dio. Jesús dijo, mírenme a mí, guárdense de esa gente. Bueno, hoy lo mismo. Miremos a Dios a pesar de la incertidumbre, de la inseguridad, de la pena, de la falta de esperanza que la gente, reitero, en este país se está viviendo lo más con estos últimos eventos que han pasado. Así ocurre con otros países también. Tanta incertidumbre. El libro de Daniel y el capítulo 12 en particular invita a la gente, reúnanse en oración, busquen a la gente, busquen a Dios. Busquen la misericordia de Dios. Vienen calamidades que se ciernen sobre los habitantes, así como los antediluvianos. En Daniel 2, el rey que corta cabeza a toda gente, pero Dios va a actuar, se va a llevar gloria por medio de un pueblo disciplinado. Esta quizás es la palabra más importante, pueblo entregado, que confía, que ora, que Dios se le revela para que sean los entendidos y actúen con tanta calma, con tanta seguridad y sabiduría para poder moverse y desbaratar los planes del enemigo. Gracias, pastor. Dios creyó en el Dios Todopoderoso. Y Él lo expresa en su oración y lo vamos a ver ahí en el verso 20, capítulo 2, verso 20. Leamos, por favor. ¿En quién Daniel creyó? En ese Dios Todopoderoso. Y dice acá, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y sigamos leyendo el 21. Él muda los tiempos y las edades. Él está en control de todo. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Es lo lindo, ¿no? Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y el último 23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Miren qué oración más maravillosa, de aliento, de gran esperanza. Eso nosotros lo podemos comparar ahí en Hechos capítulo 17, vamos al verso 24, Hechos 17, verso 24. Leamos la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas, nuevamente se vuelve a repetir, que en Él hay, siendo Señor del cielo, de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y leamos unos versos más. Y dice, 25, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Miren qué confianza realmente, y eso es una gran lección, hermano Sebastián, para el pueblo de Dios hoy en día. ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el que da el aliento? ¿Quién da todas las cosas? Es el Dios Todopoderoso. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Es interesante ver a los hijos de Dios en un estatus bien disciplinado, como decía el pastor Contreras, para cualquier evento. El cristiano, como dijo el versículo 20 de Daniel 2, debe dar prioridad en el espíritu de adoración a Dios, porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Todos lo sabemos, como lo dice el libro de Proverbios 5, versículo 6, 3, 5, 6, perdón. Y entonces también tenemos que ver lo que dice el Salmo 103, versos 1 y 2. ¿Cómo debe ser el espíritu de nosotros delante de la respuesta que Dios da a cada uno de sus hijos? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Para la salvación del hombre se necesita y se ha necesitado siempre el favor de Dios. Para mostrar actos de bendición palpables, también Dios lo hace posible. Veamos, por ejemplo, Mateo capítulo 14 y lo que dice el versículo 1. Permítame tantito.
versículo 28 en adelante. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso que sigue. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Verso que sigue. Al momento Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué quiere decir todo esto? De que Daniel tenía en claro toda la condición humana, palpable y por sentimiento. Él sabía que su corazón palpitaba fuerte cuando oía las amenazas de muerte de un rey tan alocado como era Nabucodonosor. Y no dudaba en quitarle la vida a la gente, ¿no? Entonces, así nos la vamos a ver nosotros. Pero nosotros debemos de conocer los consejos de Dios, que es la profecía en su desarrollo. Yo no pierdo nada con conocerlo y creo que ustedes tampoco. Al contrario, nos beneficiamos. ¿Qué dice usted, pastor? Sí, podemos ver, hermano Sebastián, claramente una confianza total en Dios. Eso es lo que Él desea, que Así es. confiemos, Así. como dice, que nos hagamos de la mano de Él. Y aquí hay otra palabrita también, así como hay confianza, también hay duda. Así es. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, pero en la mente de Daniel no hubo ninguna duda. ¿Ya? Él sabía que Dios le iba a cumplir las demandas, lo que él estaba demandando. Y ahí lo vemos en el verso 24, 2:24, si rapidito, queremos terminar. Capítulo 2, verso 24, leemos, y dice la palabra de Dios: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Qué confianza realmente la que tenía Daniel. Ahora, Amén. si lo comparamos nosotros con Marcos, capítulo 11, verso 22, hagamos esa comparación. Marcos, ahora en el Nuevo Testamento, capítulo 11, verso 22, dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Y en el verso 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, ahí está la gran confianza, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué gran confianza, pastor, tener fe en Dios, tener confianza en Dios, no dudar prácticamente, como bien lo comentaba el hermano Sebastián. Quisiera confirmar esto con la lectura de un texto que muestra a gente entrenada para los eventos finales. En el caso de Daniel, era un joven que se estaba entrenando, a pesar de su mocedad, 18, 20 años, tendría ya para ese tiempo, se estaba formando, pero para los eventos que nos esperan necesitamos más que estar entrenados, porque pasaremos por una prueba en la que nuestra fe en Dios será conmovida, y cuanto más aprendamos ahora, acordémonos que el texto se nos dice de Daniel que él invitó a sus amigos para rogar misericordias al Dios Altísimo a fin de no perecer junto con los otros sabios. Y oró intensamente y pidió el favor de Dios. Y luego, cuando Dios le reveló el misterio, él volvió en gratitud a Dios, seguro del Dios que le acompañaba, que lo iba a proteger e incluso impactar ante Nabucodonosor y todos los sabios, que era el propósito de Dios. Pero necesitaba un instrumento entrenado, confiado, seguro, como era Daniel. Miremos el texto de Filipenses capítulo 4, desde el versículo 11 en adelante, a Pablo, mostrándonos ser entrenado él, cuando dice: yo no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego entonces un texto bonito, muy conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el que viene también está bonito. Sin embargo, ustedes también me ayudaron. Jesús me fortalece, pero ustedes también colaboran.
Ahí vemos a un hombre que se está preparando para sus eventos finales y efectivamente fue, después de no mucho tiempo, él termina su carrera muriendo valerosamente, victoriosamente, según cuenta 2 de Timoteo capítulo 4, allí donde narra sus últimas horas. Bien, gente entrenada. Cuando uno entra a estos escenarios, Dios quiere que entremos en oración, pero si entramos con duda, desconfiando, ¿será que Dios nos va a proteger de la calamidad que tenemos por delante? ¿Será que nuestras oraciones serán oídas? ¿Será que mis pecados están todos confesados, limpios o no? Y entramos en esa situación como soldados desordenados. Para la batalla final del Armagedón, que así le llama la Biblia, nuestras espadas, nuestros cuerpos tienen que entrar tan poderosamente que no cabe el soldado recluta o bisoño, inexperto. Entran los veteranos, los que saben, los que han tenido lides, han vencido y entran en batalla. Eso es lo que Dios quiere y el libro de Daniel nos está enseñando cómo hacer, cómo hizo Daniel, cómo tenemos que hacerlo nosotros para los eventos finales. Amén. Termino, mis hermanos, con Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Vamos a Apocalipsis capítulo 18, verso 4, la invitación de Dios. Y ahí con esto yo quiero dejarlos también con esta invitación. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora vamos a Jeremías capítulo 51, verso 45. Jeremías capítulo 51, verso 45. Leemos: salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Un comentario, un corto comentario, tenemos minutos. Hay un poder que gobierna el presente imperio de hoy en día y está trazado en Apocalipsis 13, ya lo sabemos, pero será confrontado en la segunda venida, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 en adelante hasta el 12. Nosotros les invitamos a cada uno de ustedes que mediten esas dos citas de todo y sálgase de ese patrón de enseñanza y Dios lo va a bendecir. Usted lo dijo, hermano Sebastián, es un patrón, es un sistema al cual Dios nos invita a salir. El sistema de la falsa adoración. Así es. Adorar en un día espurio, como es el día domingo, versus el día santo del Señor. Eso es una invitación que Dios nos está dando y las instrucciones a través del libro de Daniel. Mis hermanos, fue una gran bendición participar de este programa. Bueno, la invitación es para que nos siga acompañando y que a través del Espíritu Santo de Dios, las verdades eternas de Dios sean reveladas para hacer cambios en nuestras vidas. A la distancia, un abrazo, gracias mis hermanos por participar y una gran bendición para todos. Un placer, bendiciones. Una comisión sagrada nos ha sido confiada, por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.